René. Bien, pues vamos a ponernos en las manos de Dios para este tema, en donde en la medida de sus posibilidades quisiera yo pedirles antes de entrar en la oración que tomaran una Biblia y la pusieran cerca de ustedes. La oración y el tema nos lleva un poco a tener una Biblia cerca de nosotros. En la actualidad, pues la podemos tener en el celular. A lo mejor si alguien no la tiene a la mano físicamente, pues desde su celular. Lo importante es tener una Biblia cerca. Eso es importante. ¿Cómo no? Y pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Siempre es importante recordar que siempre estamos en la presencia de Dios. Y tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender lo que su palabra nos quiere comunicar, que nos ayude a entender lo que Jesús hace 2000 años vivió y cómo es que ahora en mi vida eso que Él hace 2000 años realizó, pues tiene una repercusión importante. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que envíes tu fuego para que nos renueves y nos recuerdes todo aquello necesario para nuestra salvación. Amén. Ponemos en tus manos también, Padre nuestro, Padre, las necesidades particulares, seguramente enfermedades, necesidades económicas o algunas situaciones familiares que tú conoces precisamente que estamos viviendo. Ponemos en tus manos todo esto, Señor, por la intercesión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. nuestras ofensas, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de ruega Dios. por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, de los siglos. por Amén. los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Desconecté el video porque estoy distante y los datos a veces no son tan buenos, entonces me quedo nada más con el audio, que es la oportunidad de tener un mejor acercamiento. Si en algún momento me dejara de escuchar, me avisan para yo también estar al pendiente. No? Les pedía como tema central tener la Biblia en la mano, porque precisamente vamos a referirnos a un tema que se llama la Lectio Divina. Este es un tema muy bonito, porque como lo vimos en el otro tema, tal vez en el ver, juzgar y actuar, que teníamos modos de acercarnos a la palabra de Dios. Esos modos de acercarnos a la palabra de Dios o de reflexionar la palabra de Dios, bueno, uno de esos modos se conoce como la Lectio Divina. Y antes de entrar propiamente en el tema, vamos a ver algunos puntos importantes previos que son referentes a la palabra de Dios. Primero, siempre que nos referimos a la palabra de Dios, debemos de pensar que tenemos que hacer una lectura respetuosa del texto. Y nos dicen que debe ser respetuoso, así como debemos de tratar a las personas. Acercarse a la palabra de Dios es como acercarse a una persona que ha nacido distinta a la nuestra, en una familia distinta a la nuestra, con creencias a lo mejor distintas a la nuestra, ¿no? Acercarnos a una persona es acercarnos a la palabra de Dios. Es como acercarnos a la palabra de Dios, es como acercarnos a una persona. Siempre
con mucho respeto y con mucho respeto tomar los textos. Por eso les pedía que tuvieran una Biblia en la mano para que la tomen en su mano. O la tomemos en la mano, yo tengo aquí una en mi mano, y veamos, si quieren, en lo que yo voy hablando, a ojear la Biblia, eso es bueno, es importante ver más o menos el tamaño, el tipo de letra, si es viejita, si es nueva. Por ejemplo, esta Biblia que yo tengo a mí me gusta mucho porque es muy viejita y porque mi suegra me la arregló, la acomodó, la pegó, le hizo un arreglo, y entonces yo aprecio mucho esta Biblia que tengo. Bueno, la lectura de la Biblia siempre nos debe de llevar a la reflexión sobre la realidad, sobre nuestra vida. Si la lectura de la Biblia no nos lleva a la reflexión de nuestra vida o a nuestra realidad, algo está pasando. Hay una relación entre la Biblia y la vida que debemos de tomar en cuenta. Y siempre tomar en cuenta que debemos enlazar las dos. La Biblia no es una historia, o sí lo es, si lo queremos ver así, pero estaríamos desperdiciando lo que realmente la Biblia es para nosotros. La Biblia es mi vida. La Biblia es lo que Dios me está diciendo con respecto a mi vida, me está diciendo cómo vivir mi vida. Ya en los temas que el doctor Mario nos hacía favor de compartir, habíamos visto esas reflexiones, ¿verdad? Esas sugerencias de vida, esos estímulos para poder vivir de una forma como Dios quiere. Otro aspecto importante de la Biblia es que se hizo para leer en comunidad. O sea, fue escrita en comunidad. El Espíritu Santo dio dones diversos a esa comunidad para que eso que se escribió en la comunidad se fuera interpretando, ¿no? Hay quienes recordaban una cosa, quienes recordaban otra cosa, y se iba escribiendo el documento. Obviamente sí es una lectura en comunidad, pero también, bueno, también es una lectura individual. Por eso es que ahorita nosotros hacemos esta reflexión en comunidad. Es muy importante estas palabras que el doctor Mario cada 8 días, es realmente una bendición de Dios que tengamos esta oportunidad de reflexionar. En el momento que empecemos a ver que ya no tengamos esa oportunidad, nos vamos a decir, híjole, cuando el doctor Mario estaba y a lo mejor no puse atención, o a lo mejor no estuve atento, o a lo mejor no me di el tiempo para poder analizar la palabra de Dios. Pero bueno, al final de cuentas, esta parte importante de la palabra es fundamental, la comunidad y la forma individual, lo que Dios me dice acerca de mi vida. También, bueno, es una lectura, la lectura de la palabra de Dios debe ser una lectura iluminada por la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que nos mueve en la lectura de la palabra de Dios nace precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a partir de esta fe en la resurrección. Obviamente, para aquel que no tiene fe, para aquel que no es cristiano, para aquel que tiene otra religión o no quiere creer, pues obviamente esto no le dice absolutamente nada. Pero para nosotros que somos hombres de fe y que estamos intentando conocer la palabra de Dios, bueno, debemos de leerla desde aquí, desde esta fe. Habíamos dicho que el Espíritu Santo nos acompaña en esta lectura, porque la interpretación de la Biblia no solamente depende del estudio. Eso es lo que ha pasado muchas veces en la actualidad. Bueno, hay muchas formas de leer la Biblia y a veces es una lectura muy poco espiritual, ¿no? Es la teología moderna, por decirle así, la teología moderna que ya viene desde el siglo XX, un poquito antes, pues como que hace una interpretación, como dirían, desangelada, ¿verdad? Muy, muy simple, muy así de un cuento bonito, como si fuera una anécdota, ¿no? Como si estuviéramos leyendo una historia que pasó y que pues vamos a ver qué podemos encontrar. No, aquí lo que nos dice que la lectura está acompañada por la interpretación del Espíritu Santo. Y son momentos importantes, ¿no? Esta parte del Espíritu Santo, sí, es la intervención del Espíritu Santo, pero también obviamente nuestro esfuerzo. Entonces, todo estudio
¿no?, de la Biblia o intercambio de ideas de la Biblia, debe tener siempre un momento de silencio, un momento de oración, un momento de canto, un momento de celebración. Eh, claro, nosotros aquí metemos un momento de canto, sí, tenemos un ratito en donde hacemos un canto, generalmente es un rezo que viene cantado, ahí tratamos de estar en silencio, es un ambiente de celebración, bueno, una misa, participar de la misa, etcétera, pero todo estudio debería tener estos momentos. Ahora, esta lectura de la Biblia nos tiene que llevar a un compromiso. Y aquí es donde está la parte que yo creo que es importante, ¿no? Si el Espíritu Santo nos da esa oportunidad de interpretar la palabra, si nosotros tenemos este intercambio en comunidad como lo hacemos aquí, entonces debe de brotar algo. ¿Qué es lo que brota? Un compromiso, ¿no? Eh, a lo mejor un pequeño compromiso, a lo mejor un compromiso muy grande, pero brota un compromiso que no solamente se convierte en un mero voluntarismo, como dicen, sino que también se convierte en un impulso, ¿no? En un empujón del Espíritu Santo. O sea, la palabra nos debe de empujar a hacer las cosas, a vivir una vida de fe, una vida santa. Nos debe de llevar a reflexionar nuestra propia vida y a cambiar lo que está mal y a mejorar lo que estamos haciendo bien. Eh, esto es muy importante. Eso es lo que debería la palabra de Dios en la lectura proporcionar. Eh, ahora, la Biblia sí en su totalidad, pues es como un mosaico, ¿no? Es un rompecabezas de esas pequeñas piezas, ¿no? De 5,000 piezas, de 10,000 piezas que venden, es un mosaico inmenso. Y cada una de esas piezas nos muestra un dibujo del proyecto de Dios. Es decir, Dios tiene un proyecto para nuestra vida. No es casualidad que estemos aquí en el círculo bíblico, no es casualidad haber conocido al doctor, por la gracia de Dios. Hace muchos años que lo conocemos, la mayoría de los que estamos acá, y esta oportunidad de reflexionar la palabra, desde que alguien nos pueda orientar, de que alguien nos pueda decir de religión, hablar de religión concretamente, claramente, esa es una bendición de Dios. Es difícil encontrar una persona que nos pueda atender, que nos pueda ayudar cuando no entendemos algo. Entonces, estos momentos son muy importantes. Y estos pequeños mosaicos pues, son un proyecto de Dios. Es un proyecto que poco a poco se va, conforme vamos armando ese rompecabezas, se va mostrando el rostro de Dios. Yo hace mucho tiempo escuchaba a un sacerdote orar y decía, Señor, muéstrame tu rostro. Y yo en un momento pensé que ese rostro de Dios era la imagen de Jesús. Y a lo mejor sí era su rostro de Jesús, ¿no? Pero después entendí que el rostro de Dios es un rostro eh, que es el mío, es el mismo rostro. Es decir, es la vida que yo vivo. Ese rostro que Dios me quiere mostrar es lo que Él quiere de mí. Entonces, es el rostro de Dios, como dicen, con trazos humanos de Jesucristo. O sea, yo voy a ver el rostro de Dios en la figura de Jesucristo, pero también en el proyecto de vida que Dios tiene conmigo. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Todos estos aspectos bíblicos son muy importantes no perderlos de vista porque podríamos pensar que la Biblia es tomar una cita bíblica, leer y ver, punto. No, es algo más allá, ¿no? Es algo que debe de transformar mi corazón y debe de también de acercarme más a la comunidad, no alejarme de la comunidad, sino vivir más en comunidad. Y luego entonces, después de todas estas partes reflexivas, nos preguntamos, bueno, ¿cómo debemos mirar la Biblia? ¿Cómo debemos leer la Biblia? Y entonces decíamos que tenemos que ver de cerca el texto, ¿no? Esa es como que la parte literaria, ¿no? Ver de cerca al texto. Y luego ver la situación concreta de ese pueblo donde nos está narrando ese texto. Es como la parte histórica. Y finalmente, en ese pueblo, ese texto nos está dando un mensaje. Y ese mensaje es el aspecto teológico que nosotros estamos de alguna forma tratando de encontrar. Porque
es una búsqueda, ¿no? Decíamos hace rato, muéstranos tu rostro, Señor. Entonces, queremos encontrar el rostro de Dios en la Biblia. Tenemos que el aspecto literario, el aspecto histórico, el aspecto teológico, la lectura del texto, la situación del pueblo en donde se escribió ese texto y qué es el mensaje que Dios nos está diciendo. Y esto pues es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que poco a poco uno va entendiendo y va uno reflexionando un poco más la parte del texto. Y por eso necesitamos ayuda. Por eso la lectura de la Biblia, si bien es una lectura individual, también es una lectura comunitaria, pero también es una lectura que necesita ser guiada. Y por eso tenemos al magisterio de la iglesia, y por eso tenemos muchos libros, y por eso tenemos laicos comprometidos, como el doctor Mario. Tenemos herramientas que podemos utilizar para esa comprensión del texto. En la Dei Verbo, que es en el Concilio Vaticano II, en el 12, nos habla de un aspecto muy importante de la lectura de la Biblia. Dice que la escritura se debe interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ese es un texto que seguramente todos hemos escuchado en algún momento en acercamiento de la Biblia y nos habla de interpretar, fíjense bien, hay que interpretar, esta es una palabra importante, pero con el mismo espíritu con que fue escrita. Y bueno, eso hace que de repente la interpretación de la Biblia sea la parte central. En el caso de los hermanos protestantes, ¿qué es lo que hacen? Pues cada quien interpreta la Biblia, no tienen una guía, no tienen un magisterio. En cambio, los católicos no, los católicos tenemos un magisterio, ¿no? Y concretamente podemos estar hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un documento valioso, importante, que nos va a enmarcar cualquier cosa que se salga de ese pequeño marco que es el Catecismo de la Iglesia, pues ya podemos dudar de esa interpretación, ¿verdad? Porque quedó un poco fuera, quedó fuera. En cambio, si está dentro de lo que dice el Catecismo de la Iglesia o algún otro documento eclesial, pues podemos pensar que esa interpretación está dentro de lo que la Iglesia nos dice. Por lo tanto, la escritura debemos de interpretarla con ese mismo espíritu, descubrir el verdadero sentido de la escritura. Hay que tener en cuenta lo que nos dice la unidad, ¿no? Por ejemplo, si encontramos una cita bíblica que nos habla de los pecados son heredados por un lado y después vemos otra cita bíblica más adelante en donde nos dice que los hijos no heredan los pecados de los padres, podríamos pensar que se está contradiciendo la Biblia, pero en realidad en su unidad, en su conjunto, leyéndola en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podemos encontrar realmente el significado que ya el doctor Mario nos ha explicado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Hay que ver el contenido, hay que analizarlo con la tradición, es decir, con los documentos del magisterio de la iglesia y siempre estar pendientes de la fe, ¿no? De nuestra fe, qué es lo que nos une. Para eso tenemos ahí, pues sobre todo el credo, ¿no? Un documento que nos guía en la parte central de la fe, pero en realidad el de lo que nosotros creemos, el contenido no solamente está en el credo, está en todos aquellos concilios y aquellos documentos del magisterio de la iglesia donde se tiene precisamente estas referencias. Por lo tanto, si observan, este panorama gigantesco de la Biblia nos permite abordar la Biblia desde otro punto de vista. No es la lectura de un libro que me dejaron leer en la escuela, no es la lectura de un libro que me recomendó un vecino, no es abre tu Biblia y a ver en qué página Dios te pone la cita bíblica y eso es lo que Dios te quiere dar. No necesariamente es eso, es algo todavía más, es una fe, es la vida misma la que corre en juego en la lectura de la Biblia. Imagínense el grado tan profundo de la lectura de la Biblia, ¿no? Mi vida depende de la lectura de la Biblia. Como una cita bíblica de que el doctor Mario nos recuerda cada rato, ¿no? Que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? La vida misma está en juego por no conocer la palabra de Dios. Y por eso es que en el círculo bíblico hay un celo. ¿Por qué está el círculo bíblico? Porque hay un celo, porque hay unas ganas de comunicar esta palabra.
porque es la vida misma, es la misión que, por ejemplo, en el caso tiene el círculo bíblico, ¿no? La misión del círculo bíblico es dar a conocer la palabra de Dios, porque es la vida la que está en juego, porque es mi vida y es la vida de los que yo conozco, de los que yo quiero y de los que ni siquiera conozco, pero yo sé que es muy importante transmitir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace motivar estar aquí cada 8 días? ¿Qué nos hace estar aquí cada 8 días? A pesar del cansancio, a pesar de los gastos que podamos tener, a pesar de los pesares, porque no es fácil estar al frente de un círculo bíblico cada 8 días. Es un reconocimiento particular al doctor Mario San Martín, que cada 8 días está con nosotros. Obviamente en ocasiones no puede, pues es obvio, ¿no? Como todos tenemos a veces de repente situaciones, pero estar enfrente de una situación cada 8 días realmente, pues es para agradecerle a Dios en primera parte, agradecerle al doctor Mario. Y bueno, ¿de dónde surge? Pues surge precisamente de esta necesidad de dar a conocer y de tener una vida nueva a través de la palabra de Dios. Y habíamos escuchado que Dios es amor, pero también Dios es palabra. Entonces, cuando leamos esa cita que diga Dios es amor, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, también podemos escuchar en nuestro corazón que Dios es palabra. Dios es palabra y se quedó en la palabra, y gracias al Espíritu Santo es como puede atravesar como una espada de doble filo en nuestro corazón y dejarnos algo que alimente nuestra vida espiritual. Nuestra vida no solamente espiritual, sino familiar, nuestra vida social con nuestros hermanos, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia es la vida misma. Y bueno, habiendo dicho todos esos aspectos importantes de la lectura de la Biblia, entonces entramos al tema propiamente que nos interesa ahorita, que es el tema de la lección divina. Y yo te voy a pedir que por favor tomes tu Biblia. Por ejemplo, si te fijas, la Biblia pues es gordita, y más o menos si la puedes dividir en 3 partes del mismo tamaño, te vas a dar cuenta que una tercera parte de la Biblia es el Nuevo Testamento y las 2/3 de tu Biblia es aproximadamente el Antiguo Testamento. Esa es tu Biblia. Hay muchos más libros, es más denso el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Pero al final de cuentas, lo que queremos es tener un acercamiento, ¿verdad? Lo que decíamos. Yo me quiero acercar a la Biblia como quien se acerca a una persona. Y entonces aquí hay un método de acercamiento que se llama la lección divina. Vamos a ver qué es la lección divina. Eso también lo podemos encontrar inclusive en el documento del Vaticano, de la Dei Verbum, en el número 7, dice que la lección divina es tan antigua como la iglesia misma. Eso es muy importante. La lectura de la palabra de Dios no es algo que estemos ahorita innovando, ¿verdad? No, es algo que la iglesia ha hecho y viene haciendo desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo y desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Otra cosa de la lección divina es que es una lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Fíjense bien cómo aquí ya interviene no solamente una simple lectura, sino ya viene el siguiente paso, que es la oración. Es una lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice, el Espíritu os recordará lo que yo os he enseñado y os introducirá en la verdad plena. Entonces aquí tenemos precisamente la fuerza del Espíritu que nos recordará lo que yo les he enseñado y os introducirá en la verdad plena. Fíjense, no solamente la acción del Espíritu es recordarnos, sino introducirnos en aquella verdad, tan difícil que es de momento, porque hay conceptos que a veces quedan muy lejos, pero gracias al Espíritu Santo esto se facilita. Orígenes fue uno de los primeros en utilizar la expresión lección divina. Ese fue una de las primeras personas que utilizó este término. Dice que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención,
Fíjense, por ejemplo, ahorita, pensemos ahorita, todos estamos conectados vía internet. La pregunta sería, ¿estamos atentos o nada más pusimos el audio, le subimos el volumen y estamos platicando o estamos haciendo otra cosa? Eso es una pregunta personal. Pero por eso dice Orígenes, para sacar provecho es necesario hacerlo con atención, con constancia. Es necesario rezar para entender las cosas divinas. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario rezar. Fíjense ya el concepto de Orígenes ya desde ese momento. La lección divina se convirtió en la columna vertebral de la vida religiosa. Acuérdense que hubo por ahí un tiempo en que algunas personas se fueron al desierto, alejándose de la comunidad en un tiempo de la historia de la iglesia. Digamos que esos eran los religiosos. Después, algunos de esos religiosos no se alejaron tanto de la comunidad, pusieron sus casas dentro de la comunidad, y esos son las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos. Pero al final de cuentas, la lección divina, la lectura de la palabra de Dios, fue la columna vertebral de esa vida religiosa. Es una triple base de la vida religiosa. La vida religiosa se guía actualmente para los que son monjes o para los que son frailes. Los monjes son aquellos que están en reclusión, que si salen muy poco, y los frailes son los hermanos que siguen siendo religiosos, pero salen un poco más a la comunidad. Y ellos, su triple vida religiosa son la lectura de la Biblia, el trabajo y la liturgia, ¿no? 3 elementos importantes, como para nosotros también que somos laicos, que es el trabajo, la liturgia, la misa, aunque sea dominical, y nuestra lectura de la Biblia, aunque sea una vez por semana, si es que fuera los sábados, o si ustedes la acostumbran más tiempo, bueno, es los 3 elementos importantes para la vida. Hay un monje cartujo que se llama Guigo, que escribió un libro que se llama La escalera de los monjes. Ese libro lo pueden ustedes encontrar en internet, es un folletito muy pequeñito, La escalera de los monjes. Expone una teoría de 4 peldaños, o sea, de 4 escalones, como quien sube una escalera. Y nos habla de la lección divina, que para poder tener este acercamiento con la palabra de Dios, lo primero es hacer una lectura. Después, segundo escalón, la meditación. Tercer escalón, la oración. Y cuarto escalón, la contemplación. Es una escalera de pocos peldaños, pero es una escalera a la vez de una altura inmensa, ¿no? Esta escalera, la intención de esta escalera es llevarnos al cielo. 4 peldaños muy valiosos: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esta es una forma en la que él nos sugiere. En la actualidad, la lección divina no solamente consta de estos 4 escalones, ¿no? Algunos papas, algunos obispos, algunos sacerdotes han agregado más escalones o más aspectos a tomar en cuenta en la lectura de la palabra de Dios. Si ahorita ustedes van a internet y le dan lección divina, van a encontrar que no solamente son 4, algunos tienen 12, algunos tienen 10, algunos tienen 8 escalones, ¿no? Que tienen que ver precisamente con estos 4 escalones que en un momento determinado el monje cartujo había estipulado solamente en 4 peldaños, pero que nos llevan precisamente a ese encuentro con Dios, ¿no? Y bien, es valiosísimo este término. La lectura es el estudio, es la lección. La meditación es la búsqueda de la verdad. Fíjense esta palabra, ¿no? Como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La búsqueda de la verdad, eso es para nosotros muy importante. La oración, ¿no? Que es el que nos sale del impulso del corazón. Yo leo la cita bíblica, la leo y la releo y la vuelvo a leer por tercera vez, y veo un poquito adelante de mi cita bíblica, un poquito después, y leo mi Biblia. Después medito un poco buscando qué
encuentro yo en ese texto y encontrando algunas ideas, entonces mi oración tiene ya esas palabras necesarias para hablar con Dios. Y finalmente viene la contemplación, ¿no? Ese saborearse de lo que uno acaba de comprender y orar con la palabra de Dios. Bien, en el siglo XIII hablábamos precisamente del surgimiento de las órdenes mendicantes, como los franciscanos, hermanados con los dominicos, quienes ellos crearon, como ya decíamos, un diferente tipo de vida religiosa, ya no tan alejados de los pueblos, sino más acercados a los pueblos, y hicieron de la lección divina la fuente de inspiración, ¿no? Es el arrancarse. Actualmente, hacemos los sacerdotes, por ejemplo, se les invita a todos los sacerdotes, sean diocesanos, pertenecen a una diócesis o pertenezcan a una orden religiosa, se les invita a hacer la lectura de la Biblia, lo que le llamamos las vísperas, el laudes, ¿no? Completas, etcétera. Esa es la liturgia de las horas, ¿no? De que se les pide algo muy parecido a la lección divina. Hay una pequeña diferencia al respecto y que iremos hablando en otro tema, pero ahorita nos vamos a centrar en la lección divina, que es la fuente de inspiración de estas órdenes que en el siglo XIII, gracias a su llegada, la iglesia tuvo un nuevo impulso, un nuevo aire en esa época y realmente, pues hasta la fecha, seguimos conociendo a los franciscanos, hasta la fecha a los dominicos, ¿no? Están todavía entre nosotros. Bien, dice el Deuteronomio 30, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate bien, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate cómo al final dice la palabra para que la cumplas. Esto es algo que habíamos dicho que no podemos hacer una diferencia entre la Biblia y la vida. Pareciera que son dos cosas distintas, como luego nos dicen, ¿no? Cuando vamos a misa, al final de la misa vayan a hacer vida lo que han escuchado el día de hoy, ¿no? Algunos sacerdotes refieren cuando dan la bendición, pero no podemos aislarla. O sea, yo no puedo decir voy a mi clase de Biblia o estoy en un círculo bíblico y sigo siendo la misma persona, porque entonces si eso sucede, estoy dividiendo la palabra de Dios con mi vida. Y en este caso, la invitación en Deuteronomio 30 dice que la palabra debe estar en mi boca y en mi corazón. Y no solamente en mi boca y en mi corazón, porque eso podríamos pensar que lo tenemos, sino en realidad al final está en nuestra boca y en nuestro corazón para ser cumplida. Y esta es una de las tareas que dentro del círculo bíblico siempre se ha intentado de impulsar, ¿no? Precisamente cumplir aquello que está en mi corazón. Desde luego, ¿qué tengo en mi corazón? ¿No? ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Está lleno de frases de citas bíblicas o está lleno de groserías, de albures, de películas insanas? ¿Está llena de situaciones? No, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Obviamente, para que podamos nosotros hablar de esta reflexión. Y por eso es que la lección divina nos invita precisamente a eso. Si quieres ser un hombre cristiano, bueno, pues acércate a la palabra de Dios. Los 4 peldaños, no siempre va a ser fácil distinguirlos, o sea, en qué momento está la lectura, en qué momento está la meditación, en qué momento la oración, en qué momento la contemplación, pero de alguna forma están ahí presentes, ¿no? Es decir, vemos diferentes personas o tomamos diferentes textos, algunos nos van a sugerir algunas ideas para la lectura, otros nos van a sugerir otras, pero al final de cuentas estos 4 peldaños son muy importantes. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y bien, estos 4 elementos, en algún momento el círculo nos permitirá, realizaremos algunos talleres
en los cuales nosotros tomaremos un texto bíblico y lo trabajaremos en el método de la lección divina. Esto, y también el otro método de acercamiento es la lectura de las horas del pueblo, ¿no? Es la lectura de las horas, la liturgia de las horas. Pero este acercamiento y este tallercito en algún momento lo llevaremos a cabo. Hay muchos grupos de oración en la Iglesia Católica que llevan el método de la lección divina. Afortunadamente contamos ya con muchos libros que nos orientan en esta parte de la interpretación para no tener que divagar o decir barbaridades, ¿no? O herejías. Entonces hay mucha ya literatura con la lección divina que nos puede acompañar en los textos sobre todo en la parte de los evangelios. Bien, vamos ahora a retomar precisamente estos 4 escalones que nos llevan a Dios a través de la lección divina. Y el primer escalón decíamos que era la lectura. Entonces, por ejemplo, ahorita tomaste tu Biblia, ábrela en el Nuevo Testamento, acércate a un texto, no sé, el que abriste San Lucas, no sé si tomaste el capítulo 2, pero vamos a suponer que ese fue, pues ya tienes, ese es el texto. Ahora hay que ver en qué versículo termina, ¿no? Capítulo, versículo, y desde ahí ese texto ya es el que vamos a trabajar. Obviamente no lo vamos a hacer en este momento. En otro momento dentro del círculo bíblico vamos a tener ya estas prácticas, nos vamos a ir acercando a la palabra de Dios ya haciendo práctica de esta lectura. Pero ya tienes el texto. Ahora, tienes que hacer la lectura. Obviamente, si tú te fijas en los textos de la Biblia, a veces tienen palabras complicadas, a veces dicen frases o a veces leemos el texto y pasamos de repente la lectura y hay algunas cosas que se nos van. Entonces, por eso es que, ¿sabes qué? Vamos a volverlo a leer. Volvemos a tomar ese texto de San Lucas o el texto que ustedes hayan encontrado ahorita y hay que volverlo a leer. Y incluso hasta subrayar, marcar las palabras difíciles o las palabras que más nos llaman la atención. Y otra vez, y vamos a ir encontrando que hay cosas que no habíamos visto en la primera lectura y a lo mejor las encontramos en la tercera lectura y dijimos, caray, pues si ya lo acabo de leer, no. Y en esta tercera lectura, híjole, no había caído en la cuenta de lo que acabo de leer. Entonces, es importante en la lectura contestar la pregunta, ¿qué me dice o qué dice más bien? ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Fíjate bien, esto es muy importante. Hay que apropiarse, hay que familiarizarse. Ese texto tiene que ser capaz de expresar nuestra vida y nuestra historia y esta parte de la lectura es un punto de partida, ¿verdad? No estamos ya en la llegada del método, estamos en el punto de partida. Es como lo que habíamos dicho hace ratito, el aspecto literario, el aspecto histórico, ¿no? ¿Qué me está diciendo o qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Ese es el primer paso en el escalón. El siguiente paso es la meditación, siguiente escalón. Subo un escalón más. Y ese escalón, ¿qué me dice el texto? Fíjate que el primer escalón es qué dice el texto. Este escalón es qué me dice el texto. Ahora sí, no solamente qué dice, sino que a mí en particular, René, me está diciendo el texto. Y si estamos en una comunidad y estamos haciendo la lección de divina en grupo, a lo mejor también cabría hacerse la pregunta, ¿qué nos está diciendo el texto ahorita esta comunidad? Ese es un momento en este momento de meditación como segundo escalón, es un momento de esfuerzo en donde yo tengo que, a pesar de que ese texto fue escrito hace 2000 años, ¿cómo es que se aplica a la vida actual en la que yo estoy viviendo? ¿Cómo es que se aplica a mi realidad social, a mi realidad personal? ¿No? ¿Cómo es que logra eso? Yo tengo que hacer ese esfuerzo. Esa es la meditación. Esa es la segunda palabra, el segundo escalón, la meditación. Tercer escalón. Primer escalón, la lectura. Segundo escalón, la meditación.
tercer escalón, la oración. Ahora sí, voy a entrar en ese proceso de oración. Y ese proceso de oración es, ¿qué le voy a decir yo al Señor, a Dios? ¿Qué le voy a decir yo al Señor, a Dios, de lo que acabo de leer? Si me doy cuenta que estoy mal, pues seguramente mi oración será de petición, de perdón. Si me doy cuenta que encuentro gozo o alegría en la lectura, pues le voy a dar gracias al Señor por ese encuentro, porque, porque está llenando mi corazón de alegría. Es el momento importante en el que yo le voy a hablar a Dios. Ya Dios me habló en el texto, ya reflexioné el texto. Ahora, yo, ¿qué le voy a decir a Dios? Es el tercer escalón, y si te fijas, cada escalón nos va llevando un poquito más arriba a profundizar, a interiorizar lo que estamos viviendo, lo que estamos leyendo, a meternos en ese momento de oración, en ese momento de silencio. A lo mejor si tengo un canto, en mi caso particular, a mí me gustan mucho los cantos religiosos, entonces siempre acompaño una lectura, una oración con algún canto, y estamos en ese momento en la parte de la oración. Y vamos avanzando y vamos al cuarto escalón. ¿Cuál es ese cuarto escalón? El cuarto escalón es la contemplación. Es una contemplación en donde nos quedamos tal vez en silencio, con alguna palabra de toda esa lectura, no sé cuántos párrafos o versículos hayamos escogido, pero me quedo con una palabra y me quedo en esa contemplación, en ese silencio en el que saboreo este momento que Dios me permite vivir. Porque es muy difícil tener un momento de contemplación, porque estamos llenados de ruidos, porque prendieron la tele, porque llegó a visitarme a alguien, porque me están pidiendo algo, porque soy mamá o soy papá o soy hijo y me piden algo. Ya hay ruido en la calle, pasó el de los elotes, el de los pan, el del pan, el de los tamales. Pero este momento de contemplación es el momento, otro escaloncito más, el cuarto escalón, en donde me siento completamente gozoso, feliz de poder haber hablado con el Señor, de que el Señor me habló en un problema determinado y estoy en ese momento de contemplación. Pero mi contemplación no se va a quedar ahí en ese momento en la nube, hacia arriba, en la meditación, con mis ojos cerrados, en el silencio, sino que cuando realmente llegué al cuarto escalón, ese escalón me va a obligar a llevar a un impulso que decíamos del Espíritu Santo, ¿no? Y como decía Deuteronomio, ¿no? A cumplir esa palabra de Dios, a llevarla a cabo en mi vida personal. Por lo tanto, no es una contemplación pasiva que se queda en mi cuarto, encerrado en mi cuarto, sino se dice que es una contemplación activa, que me saca de mi cuarto, que me saca de mis cosas, de mis, ¿no? Acuérdense, mis cosas, mi situación, mis problemas, y me lleva hacia el otro, al encuentro de la otra persona, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi comunidad, me lleva al encuentro. Esa es la finalidad de la lección divina. Y bueno, hasta aquí de estos puntos, hasta aquí de los puntos de la lección divina. Y en algún otro momento el círculo nos permitirá precisamente realizar algún taller, no solamente con la lección divina, también usando el método ver, juzgar y actuar de la vez pasada, y en otro momento también que hablaremos de la liturgia de las horas, también, que es otro modo de acercamiento con la palabra de Dios. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, René. Y gracias por tu esfuerzo, René. Por favor, considérenlo todos. Hay quienes están tomando cursos como Pablito, como Judith, etcétera, y que hay quienes leen libros, etcétera, como Gerardo, etcétera. Y que todo este aprendizaje, por favor, compártanlo, porque como ven, algo podemos dar, no solamente siempre recibir. Y créanme algo, hay más alegría en dar que en recibir. Em, René nos hablaba en el tema que nos expuso y con un gran esfuerzo porque él está manejando, él está en el coche y obviamente con sus ocupaciones está haciendo un espacio para que en un momento dado nosotros
tomemos este aprendizaje y por lo tanto más mérito para él y más mérito para nosotros que pacientemente lo debemos de recibir como un esfuerzo que nos da alguien y que lo da con generosidad. Y así debemos de aprenderlo también nosotros a dar. Bien, hay hay unas partes, por ejemplo, que René dijo, el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo su asistencia. Eso es muy importante, eso es básico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nada menos que el escritor sagrado. O sea, recuerden que el Espíritu Santo es el que animó a escribir a todos los escritores sagrados que participaron en la Biblia, que se estima que fueron más de 45 los escritores sagrados, porque algunos de ellos escribieron muchos libros. Por ejemplo, San Pablo escribió 14, que son sus cartas, y, y así los demás escribieron algunos menos cartas, otros finalmente muy parecidos en número a San Pablo, pero en todo caso, por eso es que el número de los escritores son menores al número de los libros, ¿verdad? 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Y nos recordaba precisamente que la palabra de Dios es una persona, y efectivamente lo es. Es la tercera persona de Dios, el Padre, perdón, la segunda persona, el Padre, el Hijo, que es el Verbo hecho carne, es la palabra de Dios. Y esa palabra, por lo tanto, como persona, merece siempre ser reconocido en la propia Biblia, porque cada vez que nosotros abrimos la Biblia, estamos tomando en cuenta a la palabra que es la segunda persona, el verbo que se hizo carne, en el vientre purísimo de María Santísima. Y por eso es que debe ser para nosotros sumamente respetuoso este libro, y porque otros no lo consideran, ni siquiera lo leen, ni siquiera se dan tiempo, eh, y por eso andan en la vida como ovejas sin pastor. Por ejemplo, me decía una persona muy cercana a mí, es que mis amigos no creen que Dios castigue, no creen que haya infierno, no creen que haya un purgatorio, solamente siempre habrá perdón y gloria para todos. Qué fácil, ¿eh? Y qué sorpresa tan dura para descubrir, como dice la parábola del rico de Pulón, que se la pasó en el infierno, ese hombre que solamente buscó la satisfacción en su vida y que no supo comprender que también es una responsabilidad vivir y que nos va a pedir Dios cuentas por cada día, cada minuto, por cada palabra que pronunciamos, porque representan una responsabilidad para con Dios y para con nuestros prójimos. Y por eso es que debemos ser muy cautelosos con nuestro comportamiento y con nuestras palabras, ¿verdad? Vivir una vida santa es precisamente el objetivo de la palabra de Dios. Por eso el que la lee y medita, contempla, que son las palabras que nos hablaba René, después de la lectura y de la oración, pues obviamente nos invitan eso a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso le dice Dios al rico Epulón, eh, les basta a los profetas para que cambien, pero si no meditan, no contemplan, evidentemente nunca van a cambiar. Así de básico y de severo es esta situación y esta responsabilidad de lo que esto implica para cambiar y no quedarnos cada día con lo mismo y lo mismo y lo mismo y morir en lo mismo, ¿verdad? Debe, por lo tanto, transformar nuestra vida y nuestra comunidad, nuestro entorno, ¿no? Que ilumine la lectura con la fe, porque si no se tiene fe, pues evidentemente no se cree en la palabra de Dios. Eso es básico y por eso es que tenemos que pedirle a Dios, como los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, Señor. Gerardo, por cierto, nos dijo que él va a participar en las
recolección de las preguntas, Gerardo Telles, para que lo tomen en cuenta y acuérdense que siempre estamos atentos a ellas en todo momento, ¿verdad? El Espíritu Santo les recordará todo. Esa es una palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo 14 que René nos lo recordó. Y les enseñará cosas nuevas. Fíjense qué interesante. Precisamente el magisterio de la iglesia son esas cosas nuevas. Por ejemplo, los dogmas de la Virgen, no tenemos más que uno mencionado en la palabra de Dios, que es la Asunción, y ciertamente la encarnación, pero la Asunción de la Virgen, su ascensión a los cielos, su virginidad perpetua, son partes de las enseñanzas nuevas que nos da la iglesia, igual que muchísimos otros dogmas que nos enseña la iglesia y que seguirá enseñándonos hasta el fin del mundo. Y ahí está el Espíritu Santo enseñándonos cosas nuevas, no solamente a recordar y comprender mejor lo que nos enseñó y que está en la palabra de Dios, y que aún en la palabra de Dios se pueden cosechar cosas nuevas, porque meditándola siempre se encuentra algo nuevo que no descubrimos en una primera ni una segunda lectura. Bien, dice el Deuteronomio 30, la palabra de Dios está muy cerca de ti. Y no digas, ¿quién nos ayudará a pasar ese océano para que nos traiga la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros? No, está cerquitísima de ti. El punto es que la descubras leyéndola. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y debe ser nuestra primera lectura. Nos lo han recordado varios miembros del círculo, la importancia de hacerlo frecuente y diariamente. Bien, Gerardo, si tú tienes la recolección de preguntas, por favor pasamos a ella, porque vamos ahorita a pasar a la oración cantada, como nos lo dijo René, en la oración que conocemos ya. Y después pasamos a las preguntas. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules Filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ad lagrimabum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos nos converten. Ella es un benedictum fructus ventris tui, nobis post exilium ostende. Oh, clemens. Oh, Pia. Oh, Dulcis Virgo María. Gerardo, ¿tienes preguntas que puedas pasárnoslas? Sí, doctor, tenemos primero un comentario de Nancy Por que favor. nos pone, conocer la palabra saber y sí, efectivamente agradecer. Muchas gracias. Así es. Porque el que conoce
ama y sirve a Dios, se vuelve agradecido, sabe perfectamente todo lo que le ha dado Dios, que es todo lo que tenemos. Y el que agradece los beneficios se merece otros nuevos. Gracias, Nancy. Preguntas, comentarios. Los comentarios como el de Nancy son también bienvenidos, ¿eh? No solamente las preguntas. Comentarios, preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Ana Hernández y nos pregunta, doctor, buenas noches. ¿Nos puede dar su opinión acerca de los médicos cubanos que contrató nuestro presidente? Ya. Miren, para empezar, nuestro presidente mintió cuando decía que no hay suficientes médicos en este país. Los hay de todos los niveles, de todas las especialidades, y de que muchos no van a los lugares remotos de la República es precisamente porque no les pagan lo que necesitan ellos para sobrevivir. Y sin embargo, le estamos pagando a los médicos 40,000 a 110,000 pesos por cada uno, y que al final de cuentas a ellos les dan como el 5 y máximo el 10% de ese dinero, porque la mayor parte se queda al gobierno cubano. Y por eso precisamente convencieron a nuestro presidente para que recibieran a esos 500 médicos, porque ellos necesitan recursos, y además les permite eh, injertar, inyectar la ideología comunista a nuestro país, como lo hicieron en Venezuela. También en Venezuela fueron enviados médicos cubanos para adoctrinar a la gente y cambiarla y hacerle pensar que el comunismo es lo mejor. Pero al final de cuentas nosotros vemos lo triste en la realidad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, donde esas dictaduras no ayudan a sus ciudadanos, al contrario, los esclavizan, no hay respeto de las leyes, y por lo tanto no podemos defender a ningún presidente, a ningún partido que nos quiera llevar a una dictadura como las que López Obrador defiende, y por eso no quiere asistir a la cumbre, porque necesita y quiere que ellos participen, pero ya han dicho ellos mismos que aunque los inviten, no van a asistir. Por lo tanto, están contradiciendo hasta nuestro mismo presidente, porque independientemente de que los inviten, no quieren asistir. Así que es ridículo la actitud de nuestro presidente queriendo defender esa asistencia cuando ellos mismos no lo quieren, los mismos mandatarios. Y por lo tanto, esos médicos que van a venir, pues simplemente van a recibir un salario que nuestros propios médicos no reciben y que le encantarían recibir si los enviaran a donde fueran, pero bien pagados, como lo están los médicos cubanos. Pero al final de cuentas es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque ese dinero no se lo da a sus propios profesionistas, ¿verdad? Que están abundantemente presentes en este país. Hay 56,000 médicos desempleados en nuestro país. ¿Y por qué están desempleados? Porque simplemente nuestro gobierno no los ha querido emplear. Y aquí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? Prefiere contratar a médicos que no son de su país. Y son esas contradicciones que lo muestran tal como es y nos lo pintan como es nuestro presidente, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Gracias por la pregunta, señora Ana. Preguntas, por favor, Gerardo. Siguiendo con el tema de los médicos, nos dice, hay quien dice que son los mejores médicos del mundo. ¿Qué dice usted? Claro, efectivamente, miren, se ha dicho que la medicina cubana es de mejor calidad, pero eso es totalmente falso, ¿eh? Hoy en la mañana estaba escuchando a un comentarista que estuvo en Cuba y que fue a ser atendido por los médicos cubanos, y dice, están peor que en los lugares de nuestra República Mexicana con escasez de medicamentos. ¿Por qué? Porque están peores en cuanto a medicamentos, peores en cuanto a conocimientos, peores en cuanto a atención médica. Y la atención médica que se dan a las personas que van a Cuba es precisamente porque los quieren atraer, cobrándoles mucho, dándoles la mejor atención que en forma turística, en forma privilegiada se les quieren dar para poder en un momento dado capturar recursos. Pero no es la realidad para los cubanos.
Los cubanos no tienen esa atención que se le da al turista, que se le da a ese turista que viene a buscar la atención médica, no la tienen ni con mucho. Ellos carecen de muchísimos recursos médicos, de equipos médicos, etcétera, y que están precisamente padeciendo por eso mismo una pésima atención. De hecho, hace poco hubo una rebelión de jóvenes que protestaron y que fueron llevados a la cárcel y están ahorita sentenciados a varios años de prisión precisamente por haber protestado. ¿Por qué? Porque no tenían ni medicamentos para el COVID. Y por eso nuestro presidente les mandó barcos y barcos con alimentos, medicinas, pero, pero en nuestro país donde la gente está verdaderamente careciendo, otra vez, candil de su calle, de la calle y oscuridad de su casa, nuestro presidente. Precisamente porque ha manifestado muy claramente que es lo que a él le interesa, que nuestro país sea un país comunista. Y hay que decirlo claramente. Y por lo tanto, ustedes sepan perfectamente a qué le tiran cuando en un momento dado defienden a este presidente. Gracias por la participación y el comentario adicional. Preguntas, Gerardo. También un comentario de Ana Hernández dice, Obrador da otro argumento que durante la pandemia muchos médicos mexicanos se guardaron y no quisieron atender a los enfermos. Sí, cierto. Eso también lo mencionó. Y contestó la Universidad Autónoma de México, ¿eh? La universidad mencionó que los médicos estuvieron participando en la pandemia y no se estuvieron guardando como él afirma. Y la universidad da pruebas y da números y da los médicos que estuvieron participando y sin equipo, porque no estaban proveídos con equipo alguno por parte del gobierno, porque simplemente estaba dando ese dinero a comprar votos en vez de utilizarlo para comprar medicinas, como es precisamente lo que está pasando hasta nuestros días, donde se están perdiendo miles de fuentes de trabajo. ¿Para qué? Para tener más recursos nuestro presidente y así seguir dando dinero, porque ha ofrecido que va a duplicar las pensiones que está dando. Y eso obviamente anima a mucha gente y por esa gente que está recibiendo dinero es la que lo está apoyando. Ese 57% de gente que lo sigue aprobando porque a ellos no les importa a dónde los lleve López Obrador. Lo único que les importa es que les llene el estómago de comida. Pero no saben que al final de cuentas esa comida también se va a acabar porque en los países comunistas es lo que menos escasea, es lo que más escasea, perdón, la comida. Por eso es que venezolanos han huido de su país por el hambre, igual que de Cuba, igual que de Nicaragua, porque son regímenes de pobreza, de hambre. No hay justicia, hay solamente una dictadura que se impone no por la democracia. Como dice presumidamente nuestro presidente, yo soy un demócrata, es lo que menos tiene, ¿verdad? Como dice la frase, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Gracias por la pregunta. Continuamos, por favor. Pregunten. Sí, otra pregunta A ver, de Ana continúe. Hernández nos dice, ¿es válido contraer matrimonio con quien de antemano se es estéril? Ah, esa es una preciosa pregunta, ¿eh? Qué bonita pregunta. Híjoles, lindísima, ¿eh? Sí es válido. ¿Por qué? Porque el matrimonio, aun cuando uno de los primeros objetivos es la procreación y estar abiertos a la reproducción, ellos, mientras no estén cerrándose a la reproducción, es válido su matrimonio, porque además la ayuda mutua, la satisfacción sexual, son también otros de los fines del matrimonio. Y no es nada malo que en un momento dado con una pareja casados tengan relaciones. No es nada malo que en un momento dado se estén ayudando mutuamente en la vida, trayendo uno los alimentos y otro preparándolos para que los dos coman. No es nada malo que en un momento dado la compañía, el diálogo, el cariño, etcétera, se estén brindando, porque al final de cuentas son parte precisamente de lo que se brinda en el matrimonio. Así que son parte de los objetivos del matrimonio, todo esto, y por lo tanto es válido un matrimonio aun cuando se sepa que por uno de ellos no va a haber hijos, porque también puede haber adoptados. En serio, Dios precisamente permite que muchas parejas casadas no tengan hijos
para que adopten los hijos que otras parejas tienen y no pueden educar o carecen de padres porque han muerto. Por ejemplo, ahorita eh, una pareja murió porque un joven en Estados Unidos de 18 años mató a una profesora. Bueno, fueron dos profesores, pero una de las profesoras que murió, resulta que poco después murió su marido y dejaron a 4 hijos huérfanos. Fíjense todo lo que trae la locura de un joven, que sus padres no le supieron poner límites. ¿Por qué? Porque a los 18 años él pidió un arma y los padres, lejos de decirles, no, pues no puedes hacer eso porque aun cuando esté permitido para un joven de 18 años tener un arma, aquí no se tiene ningún arma porque no vamos a favorecer que en un momento dado, en cualquier momento de ofuscación, tú puedas herir o matar a una persona. Y sin embargo, complacientes, le regalaron su regalo de 18 años porque adquirió la madurez, la mayoría de edad. Eso de madurez es entre comillas, ¿eh? Porque no lo es. Aquí lo demostró el mismo hecho de que en el momento en el que se estaba poniendo su chaleco antibalas y llevando las armas, se acercó la abuela para decirle, hijo mío, no vais a hacer una locura. Y entonces este muchacho le dijo, eres una perra, no me vayas a obstaculizar mis planes. Y entonces le disparó a la cara a la abuela. Y la abuela, gracias a Dios, no está dentro de las 21 víctimas, ¿verdad? Entonces, comprenderán con todo esto que el matrimonio, por lo tanto, sí es válido cuando aún no se tienen hijos, porque hay muchas razones para tener una compañía. Y cuando en un momento dado ellos no están impidiendo tener hijos, pues con mucho más razón. Así que perfectamente sí es válido ese matrimonio con esos objetivos. Gracias por la pregunta. Otra pregunta, Gerardo. Sí, regresando al tema de los médicos, también Ana Hernández nos dice, pero sí hubo algunos que se guardaron, médicos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay médicos que están con cierto riesgo de salud y en un momento dado el alejarse de una exposición que puede acabar con su vida es parte precisamente de una subsistencia. Yo tengo conocidos médicos que muy jóvenes, teniendo enfermedades, porque quiero decirles que muchos médicos aún jóvenes están enfermos y esas enfermedades que tenían los hacían más lábiles de sufrir el COVID. En esas condiciones, esos médicos prefirieron salirse del seguro social y perder su pensión, porque se acabó su pensión. Ya no tienen la posibilidad de regresar al seguro social y recuperar sus años perdidos ahí, porque el seguro social no les daba la incapacidad que ellos requerían. Prefirieron perder su pensión para en un momento dado no arriesgar su vida. Así que sí hubo médicos en esas condiciones y lo hicieron por una supervivencia básica, porque también muchos médicos se arriesgaron estando enfermos, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, lo cual los hizo más lábiles y murieron por el COVID más fácilmente. Así que otros buscaron su subsistencia y eso también es válido, no tiene nada de reprobable. ¿Por qué? Porque solamente médicos perfectamente, bueno, no perfectamente, sino lo más sanos, son los que pudieran resistir el COVID. Y esos son los que han sobrevivido gracias precisamente a que lo estaban, o sea, estaban más sanos. Gracias por la participación y el agregamiento de información. Por favor, Gerardo. Sí, tenemos un comentario de Nancy que nos dice, los que solo estiran la mano y que ya sabemos quiénes son, que en su vida han trabajado ni pagado impuestos, lamentablemente se venden al mejor postor, en este caso al que vive en Palacio Nacional. Eso es cierto, Nancy, ¿eh? Absolutamente cierto. Desgraciadamente, muchas personas ya no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque prefieren recibir las pensiones que reciben, tanto el hombre como la mujer. De hecho, incluso en Guadalajara, concretamente en una ciudad que se llama Puerto Vallarta, hay nada menos que 24,000 plazas que no pueden ser llenadas por trabajadores. ¿Por qué? Porque mucha gente prefiere
recibir la pensión de López Obrador a trabajar. Dije, ¿para qué trabajo si con esto ya tengo satisfecho mis necesidades básicas? Y así me la puedo llevar el resto de mi vida. Y efectivamente, esto lo único que hace es que evidentemente las plazas se mantengan ahí abiertas sin que nadie las llene y al final de cuentas el trabajo es lo que construye a un país. Y esas plazas que no son llenadas hacen que nuestro país no progrese, precisamente porque el trabajo es lo que hace construir un país. Es muy clara y precisa tu observación, Nancy. Gracias. Preguntas, por favor, Pablo. Perdón, Gerardo. Sí tenemos una pregunta de Ana Hernández que nos dice, ¿y es válido hacer esto? Digo, ante Dios, ahí no cabrían las palabras de Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, Ah, y el que ya. la pierda por mí y por el Evangelio la ganará. Esa es muy buena observación, clarísima, estupenda, diría yo. Miren, es válido, les voy a explicar por qué. Porque miren, no es lo mismo un médico que tiene diabetes, que está atendiendo a un canceroso o a un sifilítico o a un sidoso o a cualquier otra enfermedad, no como el COVID, que es fácil de contagiar por un simple estornudo, una tos, etcétera, etcétera, porque en cada tos hay 200 millones de virus que se eliminan y bastan tan solo con 1000 para contagiar a una persona. Entonces, no es lo mismo un médico que tenga una enfermedad como las que mencioné y que pueda estar atendiendo a otros que están también enfermos, a que en un momento dado el médico esté atendiendo a enfermos infectocontagiosos como el COVID, que lo puedan matar a él mismo. Claro, es parte precisamente de una elemental supervivencia. Claro que es válido, ¿verdad? Y ese médico puede buscar a los enfermos que puede atender, porque a pesar de que él puede estar enfermo de diabetes, de alguna enfermedad que en un momento dado lo debilite frente al COVID, él puede atender otra clase de enfermos y perfectamente brindar su atención como profesional y es válido porque no está buscando rescatar su vida, sino está buscándola conservar para seguirla brindando a otras personas y así brindarles la salud que puedan requerir sin arriesgar la propia. O sea, es una actitud prudente, totalmente justificable y válida. Gracias por esa estupenda pregunta. Por favor, Gerardo. Doctor, nada más, Por perdón. favor, señora. Sí, nada más entonces estas palabras de Jesús no se aplicarían mucho o se aplicarían por decir para el caso de un médico que estando perfectamente sano, no teniendo ninguna situación particular de salud, se hubiese, pues no sé, negado o retirado Exacto, pues, de su exacto. lugar. Se podría ahí aplicar para él en esas condiciones, estando muy bien de salud y no queriendo acercarse a un enfermo, efectivamente. Pero también se puede dar en otras circunstancias. Mire, por ejemplo, una persona que pudiendo acercarse a otros para ayudarlos y darles un consejo y dices, no, es que no se lo voy a dar porque si no se me van a echar encima o me van a criticar o me puedo arriesgar a que me den un golpe. Por ejemplo, eh, yo a todas las personas que me encuentro que se están drogando en la calle, yo me acerco y le digo, no te drogues, porque te vas a enloquecer, te vas a quedar ciego, vas a perder muchísimos dones que tienes ahorita. Y algunos se me quedan mirando, otros me dicen una grosería, pero hay otros que se van pensativos. Y me acuerdo de un par de drogadictos, solamente dos, dentro de decenas que les he dicho eso, que se me acercó y me dijo, ¿y cómo le hago? ¡Wow! Yo me quedé sorprendido. Dije, ¿que cómo le haces para dejar la droga? Ah, bien fácil, le dije yo. Mira, cada vez que tengas ganas de drogarte, métete en la boca una paletita de dulce. Y luego te la sacas. Luego, ¿quieres otra vez drogarte? Métete otra paletita de dulce. Así, aunque sea unos dos
lengüetazos o 3 que le quieras dar, y eso va a ir poco a poco haciendo perder tu sensibilidad, tu necesidad de la droga, y la estás sustituyendo por algo que resulta placentero para tu organismo y que nutre tu cerebro, como es el azúcar. Y como no la estás tomando continuamente, porque al final de cuentas no te la estás acabando la paleta, al final de cuentas eso te va a ayudar a eliminarla poco a poco. Créanmelo, de verdad, se lo dije a este par de personas, y me acuerdo de una vez que a uno de ellos que me lo encontré en la calle y que me abrazó por la espalda. Yo no lo había visto, pero me abrazó y dije, chispas, ya me van a saltar. Y luego cuando me soltó, me dijo, yo soy la persona a la que le dijiste aquello. Y le dije, oye, sí es cierto, ya te reconocí porque momentáneamente no lo reconocí. Y había dejado la droga aplicando el consejo que le dije yo. O sea, yo me arriesgué a que en un momento dado me golpeara, me insultara, me aventara algo, me escupiera, no sé, cualquier cosa. Como ya me lo han dicho, no se lo digas porque te van a hacer algo. Yo lo sigo haciendo. Pero hay personas que no se atreven a decirles nada porque no quieren arriesgarse, porque pueden salir heridos, lastimados, insultados, ofendidos. Ese es ahí un ejemplo clarísimo donde aquel que busque salvar su vida la perderá. Muy buena pregunta, gracias. Por favor, Gerardo. Sí, tenemos un comentario de Nancy que dice, y ese presupuesto es el que se destina a sus ninis, MS, etcétera. Correcto. Por ejemplo, ninis, jóvenes en la edad productiva, que dice Nancy tan oportunísimamente. Qué maravilla el hecho de que esa necesidad de trabajar los impulse a buscar esas 24,000 plazas que están en Puerto Vallarta. Y son jóvenes, o sea, están abiertos más a ellos que a ningún otro. Y ese trabajo los va a ayudar a progresar más en la vida porque les va a dar más que la pensión de López Obrador. Y con eso van a progresar más ellos, porque al final de cuentas, con más recursos, tienen más posibilidades de salir más fácilmente adelante. Así que, sí, indudablemente, lejos de beneficiar, perjudican a esas personas y sobre todo más siendo jóvenes. Excelente comentario, Nancy, y muy, muy oportuno. No importa que ya pasara la pregunta, es muy, muy oportuno. ¿Por qué? Porque complementa lo que ya se comentó. Gracias, Nancy. Preguntas, Gerardo. Son todas las que tenemos en el chat, doctor. Mario, Sí, por favor, Male. yo tengo una pregunta. Por favor, Male. De todo lo que has comentado, el chico, por ejemplo, nos asombramos mucho de que entrara a una escuela. Este chico vivía con la abuela porque desafortunadamente el papá y la mamá eran unos drogos y vivían en otro estado, en Estados Unidos. Y entonces él ya no los aguantaba, se fue a vivir con la abuela y nadie le compró las armas. Él fue directamente con dinero por haber cumplido 18 años que le habían dado a Walmart a comprar estos rifles con los que entró y mató. Y yo creo que todo es desde que empiezan a ser niños. Nos asombramos de esa matanza y no nos asombramos muchas veces, Mario, porque ya estamos acostumbrados a que aquí escuchamos todos los días, lo vemos con alertas Amber, lo vemos con gente que murió, lo vemos que entran a un restaurante y matan. Todos los días mueren en promedio, bueno, el martes pasado o antepasado, no recuerdo, murió 180, perdón, 189 personas en un día. Entonces, Mario, ¿cómo es posible que no nos asombremos de lo que sucede en nuestro país? Y lo más triste y lo más doloroso, Mario, es que por mucha pensión, perdón. No te preocupes. Continúa. Perdón, Mario, No, por mucha pensión que dé, por mucha ayuda que dé a los ninis y por lo que tú quieras, que son 4,000, 6,000, 7,000 pesos dependiendo
los grados o dependiendo si es de vejez, es de otro 3,000, creo que, no sé bien, pero creo que son de 3,800 y pico. Si es de estudiantes, un poco más. En fin, ¿quién, Mario, puede vivir con eso cada 2 meses? Porque si tú divides una cesantía de vejez de 3,800 pesos, vamos a suponer que fueran 4,000, o como él dice, para el 24 de 6,000, ¿quién vive con 3,000 pesos mensuales? Yo no sé la gente por qué no puede ver eso. Y lo más triste, Mario, es que el señor sigue arriba en encuestas. Va derrotando, pero en grande. Si tú haces una encuesta hoy, el señor gana. Vuelve a ganar. A pesar de que la gente te dice que está pasando por momentos difíciles, que la canasta básica ha aumentado increíblemente, que todo está carísimo, que el crimen está desatado, los asaltos. Es más, sacaron un anuncio de mujeres de que cómo deben de vestirse, que no deben de beber cerveza, que no, para que no sean agredidas. Oye, Mario, ¿en qué época estamos? O sea, vivimos en la época de las cavernas o no sé, no entiendo. Y, y mi pregunta, Mario, de todo esto que se ha mencionado, de los doctores cubanos, etcétera, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque sí, Mario, no es fácil que tú trates de convencer o de que tú trates de decir a alguien, oye, piénsalo, mira, porque hoy en día no sabes si trae una pistola o un cuchillo hoy en día con cualquier cosa, ¿por qué me estás viendo? Y te avientan cualquier chico, chica, ya no sabes, cualquier persona trae un arma en su coche, se bajan, te disparan y se suben y se van, o en una moto, es la época de las motos, se suben. ¿Cómo podemos en esto que tú dices, Mario, nosotros como católicos, como creyentes de Dios, ¿Cómo no? hacer que la gente entienda que lo peor que puede sucederle a un país es tener un país comunista? Si fuera realmente, yo digo, tan maravilloso, ¿por qué los cubanos escapan? ¿Por qué los hijos del mismo presidente se van a Estados Unidos y no se van a vivir a Cuba? ¿Por qué no compran una mansión en Cuba? ¿Por qué no compran una mansión en Nicaragua? ¿Por qué no compran una mansión en Venezuela? Son sus hijos, lo pueden hacer en Venezuela igual. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Por qué se van a un país neoliberal completamente? Y eso, ¿cómo se lo puedes tú hacer entender a un pueblo, Mario? Porque la gente, desgraciadamente, Mario, como tú dices, o como dice Nancy, los ninis no leen, no se cultivan, no procuran, no creen en nada. ¿Sí? Nos habló tan bonito al principio René, nos habló precioso de lo que es la palabra de Dios. Leer un capítulo, vivir, entender, primero leerlo, comprenderlo, pedirle al Espíritu Santo, ¿por qué me hiciste leer esta parte? ¿Cuál es el motivo? Ayúdame a entender y ayúdame a ver si es algo que yo tengo que enseñar o es algo que yo tengo que aprender. Pero ¿cómo, como católico, Mario, cómo puedes tú hacerle entender a tu país que en lugar de ayudar, estás perjudicando? Porque, Mario, por mucha pensión que te den, nadie puede vivir aunque en el 24 te den 6,000 pesos, como lo dice el Señor. ¿Quién puede vivir con 3,000 pesos al mes? ¿Quién? ¿Quién paga su luz, su gas, su renta, si tiene renta? O no sé, no sé, Mario, mi cabeza simplemente no carbura ese estilo de pensamiento, no puedo entender de que un chico joven en la plenitud de la vida se conforme con ganar una miseria regalada a cambio de que él pueda emprender o pueda entrar a trabajar a un lugar donde pueda ejercer y demostrar que todo lo que aprendió, que todo por lo que sus padres lucharon, ahora él lo puede enseñar, lo puede demostrar, puede ser un líder,
puede convertir más líderes como él que salió de la escuela. Tantas cosas, no sé, Mario, no sé, quisiera preguntarte eso. Cómo no, Male? Mira, muy bonita. Mira, Nancy ahorita acaba de hacer un comentario lindo, como los que hace habitualmente. Dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, y tienen cerebro, pero no comprenden, porque están cegados. Fíjate, un estudio Yo estadístico nada más quiero probar. que se hizo en nuestro país encontró que las personas que hoy en día defienden a nuestro presidente son las personas que han sido compradas. Ya, sí. Vas a preguntarme, ¿compradas por qué? Han sido compradas por el dinero que les da. O sea, tienen algún beneficio. Por ejemplo, tienen alguna chamba, tienen una pensión, tienen un familiar, lo que sea, han sido compradas. Pero ese dinero que, como tú dices, que es una miseria, finalmente resulta incompatible con una calidad buena de vida. ¿Por qué? Porque la calidad buena de vida se obtiene con el trabajo que da más dinero, más recursos para vivir con mejor calidad. Pero eso no lo comprenden. ¿Por qué? Porque es más fácil estirar la mano, como decía Nancy, a en un momento dado esforzarse para trabajar y recibir más. Es más fácil, pero al final de cuentas es más perjudicial. Y precisamente está resultando perjudicial para el país porque por obtener más dinero, nuestro presidente ha cancelado miles de fuentes de trabajo, y a mí me consta. Fíjense, por ejemplo, nada más en las oficinas del agua, 3 oficinas del agua han sido cerradas y se han perdido decenas de trabajos ahí. Y con esto ha obtenido no pagar rentas, no pagar salarios y quedarse con ese dinero para seguir comprando votos con la gente que les está dando ese dinero. Pero esa gente que ya no tiene trabajo la está pasando muy mal. ¿Por qué? Porque siquiera hubiera más fuentes de trabajo, pero no los hay. ¿Por qué no los hay? Porque también ha espantado las inversiones. Porque se han dado cuenta los capitalistas del mundo que aquí tenemos un gobierno procomunista y por lo tanto su capital está en riesgo. Por eso es que no hay todas las inversiones que podría haber. Sí las hay, pero no las que podría haber. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que su capital está en riesgo. Lo estamos viendo desde el mismo momento en el que está defendiendo a dictadores que aplastan, que sojuzgan, que aniquilan a sus pueblos. Eso no puede ser defendido, ¿verdad? Así que, ¿cómo hacerle? Decías la pregunta básica, Male. Hacerle es simplemente hablar, hablar y hablar. Alguien en algún momento dado podrá hacer conexión en su cerebro para comprender el riesgo en el que estamos. A lo mejor no todos, porque muchos han sido ya comprados. Muchas de esas personas que hoy están apoyando a López Obrador han perdido, por ejemplo, les han robado un coche y saben perfectamente que la inseguridad ha aumentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 24, martes 24, tuvimos el mayor número de crímenes en este país. Fueron no 185, Male, fueron 118 personas que fueron asesinadas. Y que casualmente ese día no comentó nada de que el número había superado con todo a los que habían ocurrido con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto y de Fox. Superó completamente. Y luego al día siguiente fue el segundo día, porque fueron 117 los muertos. Y no hizo ningún comentario nuestro presidente. Pero eso sí, dio el pésame por los 21 personas que murieron por el asesinato de este joven que mató a esas personas, 19 niños y 2 profesores, y con él fueron en total 22 personas. El pésame y sus abrazos de consolación a todos ellos, pero a sus 118 compatriotas que murieron asesinados por su política de abrazos y besos y no balazos, a esos no merecieron ninguna consolación para sus familiares.
Por lo tanto, Male, en conclusión, hablemos, no nos cansemos, no nos entristezca la persecución de esos esbirros que se siguen defendiendo a este dictadorzuelo, no nos entristezca, simplemente hablemos y pongamos en un momento dado la verdad siempre sobre la mesa porque alguien la tomará. Gracias por tu preciosa pregunta, Male. Preguntas, Gracias, Male. comentarios. Para complementar el comentario de Nancy, nos dice, los ojos son inútiles cuando la mente es ciega. Así es. Y Totalmente. oremos. Totalmente. Y también tu comentario final, Nancy, como siempre, inteligente, oremos, no nos queda más que orar. Y como dice Nancy, seguir hablando. A alguien le caerá el 20, créanmelo. Yo tengo muchas personas que igual me pasa. No puedo hacerles entender el riesgo en el que estamos porque han sido comprados, pero no importa, habrá otros que sí me harán caso. Y por lo tanto, no se desesperen ni se entristezcan por la persecución que sufrimos cuando en un momento dado nos encontramos corriendo el velo que cubre a este traidor, a este dictador que tenemos. No se entristezcan, hagámoslo, a pesar de que suframos persecución. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro país, nuestra familia, está en juego todo, incluyendo nuestras vidas. Por lo tanto, como decía la pregunta de la señora Ana, no pongamos no nos atemoricemos porque en un momento dado nos arriesguemos personalmente por decir la verdad, porque Él nos dio ejemplo de hacerlo. Me refiero a Jesús. Gracias por esa pregunta. ¿Algo más, Gerardo? Sí, tenemos otras preguntas. Por Una favor. de ellas es de Ana Hernández también y dice, doctor, respecto a lo de los niños con cáncer, no reciben sus medicamentos. En mi familia, 2 personas tienen cáncer y sin problema están siendo bien atendidas y medicadas en en el IMSS y otra en salubridad. Entonces, ¿de qué niños se trata? ¿Por ¿Cómo qué a no? ellos se les está medicando? ¿Por qué a ellos no se les está medicando? ¿Cómo no? Miren, hay muchas personas que no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, y que han muerto más de 1,500 niños porque no tienen ya el seguro popular. Y el INSABI no les permite en un momento dado tener los suficientes medicamentos. Por eso han muerto más de 1,500 niños. Así que esa falta de medicamentos hoy en día se ve reflejada hasta por los medicamentos para un diabético, para una persona que sufre de SIDA. Todos ellos se han visto afectados porque López Obrador quiso también cambiar el esquema que antes había de compra de medicamentos para ahorrarse dinero poniendo al INSABI y ha resultado un completo fracaso. Ha tenido que recurrir a los esquemas anteriores para intentar suplir otra vez los medicamentos que nos siguen haciendo falta y todavía siguen haciendo falta. Así que el problema que tenemos no solamente es la inseguridad, sino la falta de medicamentos. Y todo esto precisamente por una mala administración de los recursos. Recursos que son escasos y que los estamos tirando a lo torpe. Por ejemplo, lo vimos en las pasadas elecciones. Tanto las elecciones para la revocación de mandato como para meter a los expresidentes a la cárcel. Fueron millones y millones, ¿verdad? Nada menos en el último fueron más de 1,800 millones que se tiraron literalmente a la basura. ¿Por qué? Porque no se llegó ni siquiera al número básico de participantes, a pesar de que llevó a muchísima gente acarreada. ¿Y todo para qué? Para tirar el dinero que ya se le había dicho que se iba a tirar a la calle. Nadie le estaba pidiendo la revocación de mandato. Lo de los presidentes también fue dinero tirado a la calle. ¿Por qué? Porque además no se les podía juzgar más que a Peña Nieto. Y a Peña Nieto lo podía haber juzgado y no lo hizo porque estaba dentro del margen del tiempo para juzgarlo. Por lo tanto, el convenio que hizo con Peña Nieto lo sigue practicando y lo está demostrando al no juzgarlo, porque tenía que juzgarlo. Así de fácil, y no lo ha hecho, porque en él la ley todavía lo permite, no hacia los otros porque ya pasaron el tiempo necesario para poderlo permitir, que son por lo menos 5 años. Así que todo esto hay que hablarlo y hablarlo, y yo les aseguro que a alguien le caerá el 20. Gracias. Gerardo. Mario, nada Ok, más complementando, Silvia. encima de todo lo que acabas de decir, acaba de decir Gatell
que están pretendiendo cerrar todos los hospitales psiquiátricos porque es una enfermedad que la familia se tiene que encargar de ella. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer toda esa pobre gente y toda esa familia? Y entre ellos habrá muchos simpatizantes de López, con gente que, híjole, no encuentro la palabra cómo decirle, pero es gente que enloquece. O sea, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como, pues, que convivimos con esta sociedad? Que esa gente que no tenga un control de su esquizofrenia y todas esas enfermedades, pues van a cometer muchas barbaridades. O sea, esa enfermedad no la pueden atender los familiares, imposible. Y dicen que Claro, por eso se van a cerrar los hospitales por psiquiátricos. supuesto. Además, los medicamentos psiquiátricos son muy caros. Y por otra parte, imagínense a una persona en tratamiento psiquiátrico cuando en un momento dado no tiene medicamentos y en la casa. Obviamente, no solamente va a estar un loco ahí, va a enloquecer a otras personas en la casa. Y como no va a poder estar la casa con esa persona, van a salir a la calle. ¿Se pueden imaginar ahora con enfermos psiquiátricos en la calle? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que estamos con una mala gobernación, en donde se tira el dinero en cosas absurdas y simplemente donde debería de utilizarse no se usa. Y por lo tanto, todo cae en una demagogia, en un rollo sin sentido, sin lógica, y por lo tanto tenemos que pensar en nuestra patria y no en la conveniencia de seguir manteniendo a un dictador y a su grupo que es Morena. Tengan el valor de reconocer la palabra de Vicente Guerrero que dijo a su padre, a su propio padre, cuando le dijo a su papá, deja este movimiento independentista. Y Vicente Guerrero dijo, la patria es primero. Y en este caso, muchas personas no dicen, la patria no es primero, mi trabajo es primero, mi dinero que me da es primero, y ya me compró y finalmente no me importa lo demás. Eso es egoísmo. Y eso es precisamente lo que contradice la pregunta de la señora Ana que decía, aquel que busque salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está buscando egoístamente solamente lo suyo, cuando está viendo todas las aberraciones que estamos viendo ahorita. Gracias, Silvia. Preguntas, por favor, Gerardo. Doctor, perdón, ¿puedo Señora preguntar? Ana. Señora Ana. Ay, Sí, perdón. adelante. Bueno, es que yo no sé mucho de esto de... Bueno, usted dice que estos niños eran los que, bueno, estaban en Seguro Popular, después fue el INSABI, y en el INSABI es donde no se les proporcionan esos medicamentos. Bueno, Sí. yo me pregunto, de esta persona de mi familia que tiene cáncer, la que está en salubridad, o sea, ella estaba en Seguro Popular, supongo que pues después pasó a ser el INSABI y seguía ahí, y bueno, ella se movió al Juárez, al Hospital Juárez, no sé si el Juárez, pues yo sé que pertenece a Salubridad, no sé Correcto. en el caso de estos niños si, digamos, no tienen la opción también de moverse hacia otra institución que, bueno, pues sí les pueda proporcionar el medicamento o no. No se lo proporcionan, señora Ana, porque, por ejemplo, el Juárez, para poder tener atención médica, requiere de pagar. O sea, Ajá, la propia consulta sí, sale cara, porque no es nada barata, ¿eh? Yo se lo ajá, digo, yo he asistido al Juárez con varios especialistas ya, y no es barata, ¿eh? ajá, ya, entonces ahí sí hay un pago y pues Por ese es el supuesto, motivo. y es Ya, salubridad, ¿eh? que no El lo Juárez sabía, es ajá, salubridad. oye, pues muchísimas gracias, doctor, No, nada más era la duda. al contrario, todo esto ayuda a precisar la información y es el momento y el lugar para hacerlo. Por lo tanto, háganlo. No hay preguntas fuera de lugar. ¿Por qué? Porque todo es cultura. La cultura política, cultura religiosa, es lo que nos hace falta a todos. Gracias por preguntar. Gerardo, Sí, una pregunta de Ana Hernández también. Nos dice, doctor, ¿por qué los sacerdotes tienen que hacer diariamente la liturgia de las horas? ¿Por qué no el rosario y otro tipo de oraciones? ¿De qué trata exactamente la liturgia de las horas? correcto, Aquí mi sacerdote en la misa matutina combina estas oraciones y correcto. yo ando bien perdida. No Eso es entiendo el por qué absolutamente esta cierto. combinación. Absolutamente ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se complementan? No lo correcto, entiendo. ¿Me lo correcto. podría explicar, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Una estupenda pregunta también. Miren, los religiosos tienen la obligación de rezar la liturgia de las horas.
Nada más por el hecho de ser religiosos, consagrados. Ciertamente, el rosario es una obligación, pero por parte de la Virgen, que ha dicho que ningún católico está exento de rezarlo, pero no por la parte de la iglesia, porque la iglesia no ordena que se rece el Santo Rosario y el que no lo reza no peca. El que no reza no peca. ¿Escucharon bien, eh? ¿Por qué? Porque como no es un mandamiento específicamente rezar el Santo Rosario, más que por una orden de la Virgen, que no constituye por lo mismo un pecado desobedecer a la Virgen, porque no es un mandamiento, y menos se trata de una aparición, que como las apariciones no son dogma, y por lo tanto el rosario queda simplemente como un acto piadoso, una devoción cuando sabemos que debe ser para todos una obligación, pero moral, no mandatoria, no de mandato, no de mandamiento. Pero en cambio la liturgia sí es una obligación para cualquier consagrado rezarla, la liturgia de las horas. No así el Santo Rosario. El Santo Rosario queda, por lo tanto, como una devoción, nada más, incluyendo el Rosario de la Misericordia, cuando también lo ha dicho Jesús, todos tenemos que rezar. Eso se lo dijo a Sor Faustina Kowalska. Por lo tanto, quedan simplemente como devociones. Gracias por su pregunta tan interesante, ¿eh? Y qué bueno que las haces. Les aseguro que está en el bagaje y en la mente de muchos, ¿eh? Que no tuvieron la oportunidad de hacerla porque no se les ocurrió en este momento. Doctor, perdón, nada más para complementar eso, ¿y cómo se relaciona? O sea, porque le digo, yo voy a veces a la misa matutina y el sacerdote combina la liturgia con la misa y yo de verdad que ando bien perdida. O sea, digo, sí me acerco a las señoras y voy leyendo lo que leen, pero no entiendo por qué saltan de un lado para otro. Y más que nada, ¿cómo se relacionan esas oraciones con la misa o por qué se combinan? No lo entiendo. Es cierto, es cierto. Hay sacerdotes de ciertas comunidades, y se lo digo porque también he asistido a esas celebraciones, especialmente en la mañana y especialmente a una determinada hora, no en todas, sino a una determinada hora, donde efectivamente combinan la liturgia con la misa. Me consta, ¿eh? Yo he participado en ellas. Pero una vez que hacen la celebración de ambas, ya las demás ya son simplemente la misa, sin la liturgia. ¿Por qué? Porque ya la rezaron la liturgia. La liturgia es obligatoria para cualquier consagrado una vez al día, nada más. Ciertamente hacen esa combinación porque tienen una autorización por parte de la iglesia y invitan a los fieles a que junto con ellos las hagan, o sea, la combinación de la liturgia con la misa. Pero repito, es solamente en una determinada hora al día y nada más. Todas las demás misas son solamente misas sin liturgia de las horas. Pero es una muy interesante pregunta, por supuesto que sí. Doctor, nada más para finalizar, creo que René también nos comentó, ¿verdad? Que era otras formas de acercamiento, ¿no? La liturgia de las horas. Entonces, la pregunta sería si él nos va a hablar más adelante un poquito extenso de la liturgia de las horas, porque pues sí estaría bien, ¿eh? Me Efectivamente, interesaría bastante. René lo mencionó que ese sería otro tema en otro momento, lo mencionó, correcto. Nancy me está comentando que en el Hospital Juárez también hay gratuidad para ciertas personas. Sí, pero esa gratuidad no incluye los medicamentos, ¿sí? No incluye los medicamentos y esa gratuidad se da después de un estudio de trabajo social. Trabajo social en donde se valora la situación de ciertas personas para darles la consulta y nada más, sin medicamentos. En cambio, en el Seguro Social y en el ISSSTE sí llegan a dar medicamentos, pero también están escasísimos, ¿eh? Porque muchos diabéticos no les alcanzan los suficientes medicamentos para dárselos. Es más, ahorita el presidente ha cancelado, escuchen bien, ha cancelado ciertas atenciones médicas, como por ejemplo la disposición para dar diálisis por medio de un equipo especial que es muy caro a los enfermos con diabetes con insuficiencia renal.
precisamente porque es muy caro y ha cancelado la diálisis. Y entonces ahora, ¿cómo se realiza la diálisis? Realizan la diálisis peritoneal con un mínimo gasto, un mínimo a comparación de la diálisis con el equipo que se realiza con la hemodiálisis para los enfermos con insuficiencia renal, que ese sí funciona muy bien, pero es muy, muy caro y que la canceló López Obrador porque costaba mucho dinero al gobierno y prefirió que las personas recurrieran a la diálisis peritoneal. Y con eso ustedes comprenderán que pues al final de cuentas no le importa a los enfermos graves, porque al final de cuentas para ellos son personas que se van a morir pronto y no quiere gastar dinero en ellos. Al final de cuentas lo que les interesan son las personas más jóvenes que pueden votar. Gracias, Nancy, por todos los Mario, comentarios. Por favor, Silvia. perdón, nada más complementando lo del Juárez. Antes del COVID había mucha gente que le estaban dando el tratamiento gratuito. Incluso llegaron a ayudar a gentes con el pasaje cuando venían de fuera y demás. Pero después del COVID, ahorita está casi prohibido recibir gente gratuitamente. Sí, esto lo dice Silvia porque está muy enterada porque tiene un hermano en el Hospital Juárez. Con eso ustedes comprenderán que obviamente la situación está caótica en muchos hospitales. ¿Y todo por qué? Porque no hay recursos. Así de fácil. Es más, ha cancelado a muchas fuentes de trabajo en los hospitales, como por ejemplo el bufete de abogados que tiene un hospital, los ha disminuido. Muchos médicos han sido corridos, especialmente los que cobraban más porque tenían varias especialidades y para quedarse solamente con los que no tienen especialidades. Y esto mismo ha pasado en todos los rubros. Por ejemplo, los controladores aéreos corrió a todos los expertos y está originando una crisis que ha puesto en riesgo de que haya accidentes aéreos, y escúchenlo bien, como se van viendo las cosas, no tardará en suceder un accidente, ojalá que no, en nuestro país. ¿Por qué? Porque precisamente ha buscado ahorrarse dinero también ahí, cuando en eso no puede haber un ahorro, sobre todo cancelando las fuentes de trabajo de muchas personas expertas que antes había y que ahora ya no hay. Preguntas, por favor. Gracias, Nancy. Sí, es cierto, hay que rogar. Por favor, comentarios. Sí, un comentario de Nancy que dice, sí, tiene razón. Por lo mismo, reducción de presupuesto, ni que Correcto, Nancy. Así es. Reducción de puestos de trabajo, quedándose con los más baratos y al final de cuentas con los más inexpertos y por lo tanto poniendo la seguridad en un segundo y tercer plano y por lo tanto favoreciendo el riesgo de accidentes, pero accidentes graves, ¿eh? No crean que se trata de cualquier cosa, ¿eh? Pregunta solo, por favor. sí tenemos Hay aquí una pregunta por de favor, ¿qué decía? Moto G9 y dice, doctor, sabemos que solo hay devoción a 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Qué me puede decir sobre el ángel de Portugal o de La Paz? Correcto. Miren, sabemos por Rafael, San Rafael, que son 7, pero eran 12. Y ustedes dirán, ¿cómo? 12, 7, 3. Voy a explicar. Cuando Satanás sedujo a una tercera parte de los ángeles, de los 12 quedaron 7. O sea, hubo 5 arcángeles que le hicieron caso a Lucifer. De los 7 arcángeles que quedaron, solamente las Sagradas Escrituras nos mencionan a 3, que son los que acaba de mencionar. Ahora bien, el arcángel de Portugal, que se apareció un año antes de las apariciones de la Virgen en 1917, un año antes, para ser exacto, fueron 2 años antes, desde 1515-16, se apareció el ángel consagrado a Portugal, que sabemos que es
el arcángel San Gabriel. ¿Por qué? Porque Portugal fue consagrado a San Gabriel, no a San Miguel. El arcángel de Portugal es San Gabriel. Por lo tanto, es San Gabriel el arcángel que se apareció a los niños de Fátima 2 años antes en 6 apariciones y no 3 como dicen por ahí, fueron en total 6. Las primeras 3 no habló el ángel. Las últimas 3 sí habló y dijo cosas muy hermosas y muy interesantes. Incluso les enseñó oraciones preciosísimas que hay que rezar. Preciosísimas. Por lo tanto, el arcángel que se apareció, ya saben cuál es. Y esa es precisamente la pregunta que nos hizo Moto. Perdón que utilice la palabra Moto, es que es el teléfono del que la hizo. No menciono el nombre, pero se trata de él y acabo de decir por qué y de qué se trató. Gracias por la pregunta, muy interesante. Por favor, Gerardo. Ya son todas las preguntas que hay en el chat. Gracias a todos por asistir. Gracias a René por el esfuerzo. Por favor, lo que tengan, denlo. No esperen siempre recibir. Muchas de sus preguntas son también participantes, o sea, quieren compartir. Nancy, por ejemplo, la vimos muy compartida en información. Eso es compartir lo que se tiene. ¿Verdad? No importa que haya gente que sean chairos y que están a favor, no importa, al final de cuentas la verdad sale a relucir y eso es lo que queremos, que todos nos alertemos y nos demos cuenta de nuestra realidad, tanto religiosa como política, como social y económicamente, porque no solamente vivimos espiritualmente, también tenemos un cuerpo que requiere una atención material, política, para esto precisamente la necesitamos una situación estable. Por ejemplo, vemos ahorita la situación que está pasando en Rusia con Ucrania. O comprenderán ustedes que esto no puede ser y que obviamente no se puede estar favoreciendo a un líder que es un absoluto dictador. ¿Por qué? Porque Putin tiene 22 años en el poder, como nuestros dictadorzuelos de América que está defendiendo López Obrador. Me estoy refiriendo al de Venezuela, al de Nicaragua y al de Cuba. Son dictadores que tienen muchísimos años en el poder y que no comprenden que en el mundo solamente puede haber una, una, una política que sea democrática en donde no haya alguien que se eternice en el poder, que simplemente deje el poder para que otro líder tome la dirección y mejore la del anterior. Eso es lo único que nos puede ayudar a progresar. Pero cuando se estanca el agua, se pudre. Así de fácil. Por eso es que necesitamos cambiar y por eso es que quiere López Obrador a fuerzas dejar a Morena permanentemente, igual que lo tuvimos con el PRI durante 72 años y ustedes vieron todos los destrozos que nos hizo. Por eso es importante cambiar, cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio nos ayuda a progresar. En cambio, estancarnos nos ayuda a quedar un líder que finalmente se corrompe fácilmente, como lo acabo de decir del agua, se pudre cuando se estanca. Gracias por todos sus comentarios preciosos. Que Dios los bendiga y participen más todavía. Gracias a todos. Por favor, no se les olvide su oración, su ayuno y específicamente el Santo Rosario, Rosario de la Misericordia, por la paz. Está en una situación terriblemente difícil. ¿Por qué? China acaba de advertir a Estados Unidos por una frase que dijo Biden de que no iba a permitir que China se apoderara de Taiwán. Y luego le contestó Xi Jinping, que es el líder ruso, es el líder chino, le dijo, estás jugando con fuego. O sea, otra amenaza terrible a la paz. Roguemos intensamente por la paz. Mucha gente no sabe el peligro en el que estamos y por lo tanto nosotros que estamos conscientes de este riesgo,
Hagamos una oración y recuerden su ayuno, porque cuando nosotros rezamos y ayunamos, la Virgen todo lo puede. El único problema es que somos muy poquitos. Por eso es que hay que invitar a más gente para que se nos unan y para que tengamos más fuerza en lograr lo que pedimos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, René, por tu esfuerzo y gracias por el esfuerzo en compartir muchas de sus preguntas, como lo hizo Male, Nancy, etcétera, etcétera. Y nos vemos primeramente, Dios, el próximo sábado. Esperamos que haya mayor participación. Hola, Gerardo. Gracias por tu participación. ¿Eh? Y gracias por Gracias, doctor. tu compromiso. Leíste a Valtorta, en fin, nos encanta. ¿Eh? Yo te aseguro que va a cambiar mucho tu vida. ¿eh? Y es más, tú te has dado cuenta. Sí, bastante. Te has dado cuenta desde ahora de lo que estoy mencionando. Y los invito a todos a hacer lo mismo, a que lean la Biblia y a que lean esas otras revelaciones hermosísimas que les complementarán mucho, mucho, mucho la información y los harán más ricos en el conocimiento de Dios como Dios quiere que estemos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias, Gracias, Mario. buenas Buenas Gracias. noches. Adiós. Y gracias a René y a Gerardo. Gracias. Igualmente. Un gusto, Gracias. un gusto. Gracias. Gracias, Gerardo.